Vamos a Isaías 49:7. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Bienvenido a este lugar de oración, a este remanso de paz en medio de las montañas. Isaías 49:7 dice así: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, adorarán por Jehová. Voy a la carga. Porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Repítamelo nuevamente. Porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Este texto tiene tres implicaciones. Es para el pueblo de Dios, es un texto mesiánico, habla de Cristo, y es un texto para la iglesia. Este texto lo retoma el apóstol Pablo más adelante. Hemos visto, estamos aquí en esta parte del estudio, donde Dios es un Dios fiel que requiere de su pueblo fidelidad. Dios es fiel, ¿alguien se acuerda? ¿Dios es fiel a qué? A su amor y a su santidad. Y Él, a través de su palabra, que la cual Él sostiene, esto ya lo vimos, el concepto como Él sostiene su palabra, nos guía a que nosotros seamos fieles a su santidad, a lo que es Dios. ¿Listo? Dios es un Dios fiel que requiere de su pueblo fidelidad. En el capítulo 18 del libro de Levíticos, Dios le da al pueblo de Israel mandamientos. Y dentro del pueblo de Israel se les da unos mandamientos especiales a los sacerdotes. Porque acuérdense ustedes que Dios levanta un pueblo para Él, que es el pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel se reserva una tribu que eran los que iban a estar cerca de los sacrificios, los que iban a adorar. ¿Que eran quiénes? Los levitas. Dentro de los levitas se reserva unos que son especiales para el sacrificio en el templo, para el sacerdocio. Dios es un Dios que nos va apartando de las naciones, nos va apartando de los pueblos y nos anhela ansiosamente para Él. Fuimos diseñados para alabanza y gloria de su nombre. Ningún alma va a tener paz aparte del propósito para el cual fue diseñado. Cualquier cosa que hagamos aparte de ese propósito nos va a anestesiar por un rato. Usted puede entretener en las redes sociales, comprando, vendiendo, peleando, adorando su ego, pero tarde que temprano vamos a llegar a sentir la misma necesidad de comunión con Dios. Y esa comunión se sacia en la obediencia y en adoración. Dios en el capítulo 18 le da mandamientos primero. En el capítulo 19 lo lleva un nivel más arriba. Quiero retomar el estudio allí. ¿Se acuerdan en el 19:2? Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos van a ser, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Les dijo Miguel: ustedes tienen que aprender algo, a ser fieles a mi santidad. ¿Cuál es el requerimiento de Dios para el pueblo? Apártense en santidad, porque Dios es un Dios santo. Entonces vimos tres niveles. Primero, ¿se acuerdan ustedes que hablé del preescolar de la iglesia? Los mandamientos. Uy, hermana, está cortante. Los mandamientos. Segundo, el entendimiento. ¿Yo por qué me debo congregar? ¿Yo por qué debo obedecer a padre y madre? ¿Yo por qué debo leer la Biblia? Porque si no, yo abro la Biblia en el Salmo 91 y la tengo ahí para que los espíritus socarreros no entren a la casa, dice la gente. Pero venga, ¿usted por qué siempre la tiene en el Salmo 91? Porque mi mamá lo hacía así. ¿Y su mamá por qué? Porque la abuelita lo hacía así. Y todo el mundo porque alguien le dijo.
Porque le faltaba el segundo nivel para aprender a ser fieles, es entendimiento. A la Biblia usted tiene que traer dos cosas. A la iglesia, discúlpeme, dos cosas. Primero, la palabra, y segundo, la razón. La razón, el entendimiento. Porque no se puede estudiar la escritura apartado del entendimiento. Cuando usted dice repita y repita y repita y repita, y usted no entiende lo que está repitiendo, usted no está haciendo nada. No está siendo transformado, simplemente está repitiendo la doctrina que otro tiene o que otro le fue revelada, que otro pudo haber entendido, pero no es suyo. Primero, mandamiento, que es el preescolar de ser cristiano, ¿cierto? Atender los mandamientos, congregarse, leer. Bueno. Segundo, entendimiento. Y tercero, santificación completa. Y la iglesia tiene que ir creciendo. No por mucho hacer, estamos en la voluntad de Dios. No es del que más hace, es del que más es. Después, entendimiento y después santificación completa. Ese es el propósito de Dios. Nos va a llevar a un todo con Él cuando estemos en la plenitud de Dios. Pero mientras tanto estamos en un camino de perfección. Voy a llevarlos al capítulo Levítico 21, ahí estamos. Dentro de ese pueblo especial, que eran los sacerdotes de los hijos de Leví, Dios le coloca unas normativas, unas leyes especiales. Porque Él nos anhela ansiosamente es para Él, como una novia que se atavía. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice que la novia se atavía para quién? Para el novio. Nosotros vivimos para Dios, para agradarle a Él. ¿Sí me hago entender? El propósito de nuestra vida es satisfacer la santidad de Dios, ser santos porque Él es santo. El propósito de nuestra vida es adorar a Dios. El propósito de nuestra vida es aprender de la palabra de Dios. El propósito de nuestra vida es cumplir los planes, propósitos, proyectos que Él ya ha fijado de antemano para nosotros. Es el todo de nuestra vida, es obedecer a Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? Dios tiene un plan, lo va a cumplir y a nosotros nos revela cómo hacerlo. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si no seguimos las instrucciones para llevar a cabo ese plan, lo vamos a hacer desde los sentimientos. Bueno, y quedamos en el verso 17 donde él le dice, bueno, ya se apartó este pueblo, dentro de este pueblo quiero que se aparten los otros, los hijos de Leví. Ahora los tengo ahí, acuérdense que estamos tratando un tema que es su Dios, el Dios personal de cada uno. Al que más se le da, más se le demanda. Ninguno de ustedes es inocente ante la presencia de Dios. Mucho menos este pastor, que se le ha confiado la escritura. ¿Me hago entender? Ninguno de ustedes puede alegar inocencia delante del Señor, porque a ustedes Dios los ha venido instruyendo en el camino de la sabiduría con la palabra. En el 17 dice, habla a los hijos de Aarón y dile, ninguno de tu descendencia o sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan, ayúdeme, de su Dios. Nadie puede ser fiel al llamamiento, al propósito, al plan de Dios, si no lo hace a la manera de Dios. La Biblia dice, de Dios no es la falla, sino que la falla es de Israel, la falla es del pueblo. Dios no falla. ¿Quién falla? El pueblo. Mi Dios me habilita para yo poder hacer el oficio de mi Dios. ¿Me hago entender? Pero yo no me puedo presentar como yo quiero, porque Él demanda de nosotros fidelidad a su santidad. Él demanda de nosotros fidelidad a sus planes. Yo me presento como Él quiere. Sí, pero nos vamos a dar cuenta de que hay partes de nuestro cuerpo que no quieren obedecer a Dios y que están disfuncionales. Dios nos arregla en Cristo
arregló lo que se había torcido, lo que se había dañado, para presentarnos. Cristo nos perfecciona para presentarnos a Dios. Si usted se deja perfeccionar en Dios, usted se va a presentar como una novia ataviada. Cuando él habla esto en la cultura bíblica, una novia ataviada es una novia que el pueblo se paralizaba y le hacían una calle de honor porque venía ataviada para el novio. ¿Sí me hago entender? Es cuando se abren caminos en el desierto y ríos en la soledad. Sé perfecto. Mira lo que dice Génesis 17:1. Sé perfecto y anda delante de mí. Esto lo dijo el Señor a Abraham. Abraham era de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Y sé perfecto. Era viejo, incrédulo en algunos sentidos de la vida, mentiroso porque por allá había echado un cuento en Egipto de que su esposa era romana. Bueno, en Abraham estábamos yo y usted retratados para no hacerles tan largo el cuento. Y Dios se le aparece y se lo consigue así todo torcido, incapaz, inhabilitado para ser fiel a Dios. Y ninguno que sea infiel prospera en nada. Si usted es infiel en el matrimonio, tarde que temprano, usted no necesita el diablo, usted lo destruye. Si usted es infiel en sus finanzas, las finanzas tienen un doble propósito, casi que un triple propósito: honrar a Dios. Porque si usted se come un pan, es porque Dios le proveyó un pan, o sea, proviene de Dios, es para la gloria de Dios. Tiene que ver con su familia. Cuando Dios quiere bendecir a los hijos, bendice a ¿quién? Al papá. Pero si su hijo es una gotera continua y Dios quiere disciplinar a su hijo, su economía se seca. Si su hijo le gavetea a usted para ir a fumar maracachafa, la fuente se le seca. Te lo digo suavecito. Pero si usted tiene un parásito que le está sacando la sangre se le seca. Bueno, y fiel para con Dios, fiel para con los suyos y fiel para consigo mismo. ¿Qué es lo que conviene hacer con mis finanzas? ¿Comprar el último celular o alimentarme bien? ¿Pagar el gym primero o pagar mis estudios? Bueno, todo eso nos deshabilita para ser fieles al Señor, pero Dios sale al encuentro, Dios sale al encuentro de nosotros como salió al encuentro con Abraham y le dijo: camine por aquí y sea perfecto. ¿En qué camino? Por este camino. Mire, ningún cristiano no puede venir a mí con el cuento de que fue que el diablo le puso una trampa, que fue que esto, que fue que la vecina se le metió debajo de las cobijas, nada de eso. La Biblia en el Salmo 119 dice que esta es una lámpara que alumbra el camino del cristiano. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Dónde podemos ser fieles en este camino? Y este es el camino donde el Señor dice: camina delante de mí. Él nos va cuidando. Como cachorro de león, dice la Biblia que somos con el Señor. Él cuida. Como el águila que cuida su mirada, Él va cuidándonos. El ángel de Dios acampa alrededor nuestro y nos permite ser fieles allí. Nos habilita, nos da la competencia para ser fieles. ¿Me hago entender? En el verso 18 del Levítico 21 dice: ninguno puede ejercer el propósito, el plan, el ministerio con defectos. Pero no, acuérdense ustedes que hay un concepto que manejamos que es que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el cordero inmolado en el sacrificio que hacía el sacerdote es simbología ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? El pan que es partido allí en el tabernáculo es simbología ¿de quién? De Cristo. La luz que alumbra el mundo, la menorá, que es simbología de Cristo. Y Cristo confiando su ministerio de la reconciliación a la iglesia. El tabernáculo es simbología de Cristo, pero también es una simbología nuestra. Bueno, ¿sí pueden ver esa similitud entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Estos defectos que le decían al pueblo de Israel no pueden presentar sacrificios a su Dios. Cuando dice su Dios es que Dios demanda de ti un trato íntimo contigo. De pronto,
A otros ministros les permiten hacer algunas cosas, pero de pronto a ti no. Mío que dice en el 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, ahí quedamos. ¿Se acuerdan ustedes que hablé de Bartimeo, que tenía una cobertura de una capa negra? Que vivía en Jericó, estaba mal ubicado en lugar de maldición. Un cristiano mal ubicado es un cristiano sin visión. Nadie sin visión puede ser fiel. Si usted no conoce a Dios, usted no puede ser fiel a Dios. Si usted no tiene la visión del matrimonio de parte de Dios, usted no puede ser fiel en el matrimonio. Si usted no tiene una visión de lo que es ser familia, usted no puede ser fiel como hijo, como papá, porque no sabe para dónde va. Si usted no tiene una visión de lo que es la iglesia, no le puede ser fiel a Dios en la congregación de la iglesia, porque va a confundir las cosas. Va a creer que la iglesia es un club, va a creer que la iglesia es un lugar para hacer milagros, va a creer que, otras cosas que son añadidas a la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Dios viviente. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y usted lo tiene que tener claro. Sin visión no puedo ser fiel. Ponle cuidado esto. Dice al seguida que un varón ciego no debería, alguien que no tenga visión no puede ser fiel. Si su novio está cegado por las curvas de cualquiera que pasa por la frente, él no va a tener la visión del matrimonio. Escape, se va a casar con un ciego, los ciegos no pueden ser fieles, ¿listo? Si el pastor no tiene una visión, pero no una visión de construir templos, de hacer grandes cosas, no una visión sobre la escritura, no va a poder ser fiel a su ministerio, a su llamamiento, ni al santo oficio del ministerio, ni a la congregación, porque se va a desviar su ojo. Dice, varón ciego o cojo, mire esto. En el Nuevo Testamento hay algo que se necesita para estar firme. Y esto apréndalo y escríbalo en la tabla de su corazón. Para usted estar firmes en el Señor necesita 2 piernas, 1 y 2. Oración y palabra. Oración y palabra. ¿Cómo avanza el cristiano? Oración y palabra. Oración y palabra. Hay gente que es que a mí me gusta mucho orar, pero es que cuando comienzo a leer la Biblia me quedo dormido. Usted anda así, bailando en una sola pata. O a mí me gusta mucho la palabra, es que cuando comenzamos a jugar los 30 segundos me da un sueño, usted anda bailando en la otra. ¿Qué necesita el cristiano para estar firme? Oración y palabra. Punto. Eso nos va a llevar a otro nivel de crecimiento. Hay gente que quiere tener discernimiento, dones y multitud de dones, pero no tiene el firmamento, oración y palabra. Cuando yo no tengo estas 2 cosas, yo voy a comenzar a andar, mire, cojo. Hay iglesias que no tienen ni lo uno ni lo otro. Y no se lo digo a manera de crítica, sino yo les podría enseñar otra cosa. Yo les podía enseñar una clase de danzas, yo les podía hacer adivinanzas, yo les podría hacer la obra de teatro, y ustedes van a estar aquí, incluso más que ustedes, podría llegar más gente. Pero tarde que temprano se van a espichar contra el mundo. Cuando llegue el momento de la prueba, los metan en el desierto de la desolación, la angustia, la depresión, no tienen estas 2 cosas, van a fracasar. Van a estar sosteniendo la vida como el que sostiene algo en el aire, una pluma en el aire que van a estar haciéndole fuerza para sostenerla de manera artificial. Y con cualquier viento de doctrinas van a ser arrastrados. Y con cualquier circunstancia mala en la iglesia, me voy de la iglesia porque no me quieren. Y va a querer cambiar de mujer, va a querer cambiar de congregación. Es más, hay gente que dice, yo antes era cristiano. ¿What? O sea, ¿cómo así? O sea, esa parte no la he conseguido en la Biblia nunca, que Dios tiene un borrador, te escribe en el libro de la vida, te portas mal, te borro el libro de la vida. No funciona así. A los que predestinó a estos también salvó. ¿Me hago entender? Entonces, cuando anda cojo,
Cuando no se da un golpe por un lado, se da un golpe para el otro. No pueden andar en el camino derecho. ¿Qué necesitamos para ser equilibrados en la vida? Palabra y oración. Eso me da estabilidad. Los inestables no pueden ser fieles. Sí, hay unos que son cojos, pero hay otros que son mochos. ¿Le falta qué? Las dos. ¿Y cuáles son las dos? Críticos el cojo. Pero preocupante, trágico, no tener ninguna de las dos. Sí. Miren, mis estimados hermanos, eso está indefinido. ¿Usted sabe que si hoy se mueve, se va para el cielo? ¿O está esperando el gol del último segundo, de los 5 minutos de reposición? ¿Usted está seguro de que anda en el propósito de Dios? Es más, ¿usted está seguro de que está cumpliendo como lo preescolar de ser cristiano? Congregarse, asistir a la iglesia, estudiar la palabra de Dios, extender el evangelio. Los indefinidos no pueden ser fieles jamás. Mis hermanos, hay gente que toda la vida está deshojando margaritas. Usted sabe de qué le hablo. ¿Me caso o no me caso? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Voy a culto o no voy a culto? Indefinidos. Cuando usted tiene estas dos cosas, usted permanece estable. Pueden venir vientos, tempestades, agonías, problemas, y usted permanece estable. Es más, mire lo que dice Salmo 37, 19. En tiempo de escasez les daré abundancia y no sean avergonzados en el mal tiempo. Puede venir el mal tiempo. Yo confío en que su palabra dice esto. Mis ojos están viendo lo contrario. Yo clamo al Dios de que todo lo puede porque su palabra dice esto. Hay una sincronía entre palabra y oración. Oración y palabra. ¿Qué es lo que oro yo? Lo que su palabra dice. Yo le digo, Salmos 40, 17, ¿se aprendieron? Yo puedo estar afligido y necesitado, pero Dios pensará en mí. Lo dice tu palabra, Dios. Mi alma necesita entender esto. ¿Que pasan muchas cosas por mi mente? Sí, pero Él pensará en mí, Dios mío, no te tardes. La palabra me da el cimiento firme. La oración me mantiene fervoroso sobre esa palabra. Los indefinidos no pueden ser fieles. Mire esto, Ruth 1:14. Ustedes conocen la historia de Ruth, que se fue a vivir a los montes de Moab con su esposo. En el 1:14 habla, Ruth dice, mi alma está en amargura. Dice, mi alma está en amargura porque Noemí significa placentera. Y ella dijo, ya no me llamen placentera, llámenme en amargura. La amargada de la casa, la amargada de la iglesia, la amargada de la familia. Porque Dios se ha levantado contra mí. Y ella dice, tengo que cambiar lo que estoy haciendo mal e ir a aprender a ser fiel a Dios, donde me dejó y con lo que me dejó haciendo. Y esto es un proceso, aprender a ser fiel es un proceso. Comienza a salir del lugar de desobediencia al lugar de la obediencia. Y en ese camino iba acompañada de dos personas, que no tengo tiempo para profundizar en esto, pero podría ser una antigua naturaleza y una nueva naturaleza. Una de ellas es Orfa, que es la que habla aquí. 1:14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa y Ruth, antigua naturaleza y nueva naturaleza. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mire que ellas lloraron. Ay, suegrita, como la quiero, y mire, yo por ti ya mi vida, pero vaya solita. Que llore no quiere decir que esté arrepentido ni que quiera hacer lo correcto. Usted me va a brindar si es soltera o soltero. Que ese bandido llore y le diga que va a cambiar, que va a dejar de tomar,
no le creas, porque llorar no es muestra de arrepentimiento. Si usted me deja, yo me mato. Eso le dijo a las últimas 5 que engañó. ¿Sí me hago entender? Porque ella lloró, pero no pudo seguir el camino de la fidelidad. Era extremadamente sentimental. Una iglesia, un cristiano que no tiene fundamento de palabra, ¿y qué fue lo otro que le dije? Y oración. Cuando el Señor me lleva contra las cuerdas, de pronto no sé si me hago entender. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y gracias a Dios que no me contesta, porque si no sacaría la lista. Discúlpeme, sonó cruel. Esto me lleva contra las cuerdas y yo lloro. No quiero decir que llorar no sea bueno, que sea malo, discúlpeme. Sino que mis lágrimas no componen el camino. Mis lágrimas no sanan el dolor que he causado a mi esposa, a mis hijos. Mis lágrimas no sanan la iglesia. Lo que sana es que yo me arrepienta y deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno. ¿Me llevan la idea? Ella lloró, fue sentimental, pero no pudo seguir al paso de obediencia a la fidelidad. Se devolvió. No se deje engañar de los sentimientos de su alma. Ojo con esto, el tiempo no cura nada. Porque usted juega al mudo con su esposo, con su esposa, porque la endagó, discúlpeme el término, y jugaron al mudo 15 días, y después detrás de unas flores y unos chocolates se arregló todo. Pero ese chichón, discúlpeme el término, va a seguir creciendo. Y un día de estos, va a sacar el tigre de su carita que hay en ti. ¿Sí van a entender? ¿Por qué? Porque, perdóname, no, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, usted tiene que llegar al momento de decirle, mire, yo he fallado, yo se lo he dicho a mi esposa, a mis hijos. Después de pegarle esas palizas a los chinitos, le digo, ¿sabe qué? Me equivoqué. No lo puedo remediar, pero me equivoqué. Y aún mis hijos le digo, usted tenía razón. Hay hermanos que yo digo, mire, yo estaba equivocado en esta interpretación o en eso que hice, me equivoqué. Y sabe que no he perdido nada cuando yo digo, me equivoqué. Pero no le digo, perdóname. Usted sabe que yo soy carnita, Dios. No, Señor, me equivoqué. Perdóneme, pecador. Hay que emitir juicio sobre nuestras acciones. Ella, para obviar el juicio, para no ser fiel, acudió al lloro, a los sentimientos. Un cristiano sentimental es un cristiano indeciso. Usted no sabe por qué va a llorar y mañana por qué va a llorar. Ya en medio del llanto, usted tiene que seguir obedeciendo. Bueno, vamos en el mismo texto a Levítico 18. Levítico 18, por favor. Lo que sigue aquí, hermanos, es porque ningún varón cojo dice, o mutilado. Si ustedes leen la versión, nueva traducción viviente, cuando habla de mutilado, habla de destruida la cara, o alguna versión dice aplastada la nariz, que quiere decir que su rostro fue desfigurado. Mis hermanos, algo que yo le digo a mis hijos cuando me dicen, mire, que voy a ir, que voy a estar allá con unos muchachos, pero ellos ninguno fuma maracachafa, y si las fuman, no la fuma delante de nosotros, porque es que, yo le digo, la cosa me vuelve a sufrir. Es como cuando al pollo lo invitan a un sauna de agua caliente. Y a él le dice, es que usted es tan importante y lo quiero tanto, tan especial para mí, que lo voy a invitar a un baño de agua caliente. Y ese cree el cuento de que es especial y que el agua caliente le va a hacer bien. Pero usted sabe para qué le echan agua caliente al pollo. Pero el cuento es que es importante, mis hermanos. El cristiano, después de que se cimenta en la palabra,
Y en la oración, el paso obvio es que aprenda a tener discernimiento. Ninguno puede decir de que las cosas de este mundo, las acechanzas del enemigo, lo han tomado por imprevisto. Porque algo que se habilita en nosotros cuando el Espíritu Santo llega a morar en nosotros, cuando creímos, como dice el libro de Efesios, es que comenzamos a crecer en discernimiento. Es reprochable que cristianos de sana doctrina estén haciendo prácticas que no corresponden a la iglesia. Que estén vendiendo trapitos ungidos de no sé qué, que el pastor se quite la chaqueta sudada y se la bote encima y la gente se pelee por eso, que adoremos a artistas, que honremos más al pastor que al Señor, y como borregos. Y uno dice, pero la iglesia la convirtieron en un circo y la gente está ahí aplaudiendo. Y al bufón, mientras le aplauden, él sigue siendo bufón. ¿Sí me hago entender? Y uno dice, ¿en qué momento se perdió ese discernimiento? Y mire que no es un discernimiento del tercer cielo. Que usted tenga una conexión especial con el tercer cielo. Sino un discernimiento elemental. Si usted es una mujer casada y otro le dice, pss, 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 vamos a echarnos un cafecito. Y como el pollo que le invitan al agua caliente, ¿sí me hago entender? Usted sabe que no conviene. Si a usted le tuercen la doctrina y si usted tolera un poquito, usted sabe que no le conviene porque va a terminar lejos. ¿Sí me hago entender? Ese discernimiento mínimo. Hermano, yo creo que mi esposa necesita ayuda ya. Ya, diga que ya puede bajar. Y sigue diciendo la escritura. Mire, hermanos, en 1 Samuel 1:13, llega Ana al templo y estaba llorando porque quería que Dios le diera un hijo. 1 Samuel 1:13. Y el sacerdote le dice, la tuvo por ebria. Y no era cualquier sacerdote. ¿Cuál era? Elí, el gran sumo sacerdote. Y la tuvo por ebria. O sea que el discernimiento de este sacerdote estaba. Y el gran sumo sacerdote. Si la Biblia dice, no faltará sabiduría al sacerdote, ni consejo al anciano. Y si el anciano y el sacerdote no tenían sabiduría, ¿qué había para los otros? ¿Me hago entender? Mire esto. ¿Usted sabe quién es sacerdote en la casa? El esposo. Pero si el esposo se cree el hijo mayor de la esposa, ¿qué le puede decir al niño cuando hace pataletas? Si él no se toma la sopa y le golpea la puerta ya y se va a dormir al sillón para que la esposa sufra. ¿Sí me hago entender? Entonces no tiene discernimiento mínimo, elemental. Una iglesia sin discernimiento es una iglesia que va a la deriva. Un papá sin discernimiento no va a tener hijos que sean aplicados. Una persona que no tiene discernimiento va a salir va a cargar los pies, una trampa de oso aquí, una trampa de ratones aquí. Todo el tiempo va a estar dando de golpes al mundo. Voy más allá. Verso 19. Y varón que tenga quebradura de piel o rotura de manos. Mire, esta rotura de manos, quebradura de piel, habla del camino. La Biblia no dice por los dones los conoceremos. La Biblia, ¿qué dice? Por los frutos los conocerán. ¿En qué se conoce un ministro del Evangelio? ¿En que sabe mucha Biblia? ¿En que habla bonito? No. Mire qué hay detrás. Mire qué hay detrás. Discúlpeme yo sé que a veces tengo puntos muy radicales. La Biblia dice en boca de Pablo a Timoteo que el varón de Dios tiene que ser casado. Entonces dice usted, pastor, que no puede ser alguien pastor siendo soltero. Hay excepción a la norma. Pero el que está soltero
está en el mercado de las acciones se tienen en el mercado de los solteros para casarse. ¿Sí me hago entender? Y de pronto puede estar predicando dos mensajes. Cristo te salvó y te salvó para ser mi esposa, este montón. ¿Sí me hago entender? Pero si la Biblia dice que sea esposo de una sola mujer, ya puede verlo a usted con misericordia cuando usted pelea con la dueña de la casa. Es decir, yo he pasado por ahí. Cuando sus hijos se le levantan y usted llegó el pastor, cállese, cállese, y dice, tranquilo que yo ya pasé por ahí. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasaría si hoy pudiéramos hablar a solas con su esposa? ¿Qué hay en el corazón de su esposa o de su esposo? No es por lo que dicen que son, es por lo que son. Usted no es cristiano por lo que dice que es por los frutos que muestra. ¿Me hago entender? El hacer. Ya no voy a poder profundizar más en esto. Dice quebradura de manos. Cuando el sacerdote, con esto termino, se lo prometo, cuando se acuerda que el sacerdote lo apartaban a los 25 años, ¿se acuerdan? Que les hablé de esto. ¿Y cuántos años se preparaba para el santo ministerio? 5 años. O sea que la Biblia dice que el que ejerce el ministerio no puede ser un neófito, ni recién convertido, ni esos que son enanitos, que llevan 30 años en la iglesia y están armando pataletas en la iglesia, son pequeñitos, son enanos. Bueno, no puede ser un neófito. Y cuando llegaba a los 30 años, en la ceremonia de ordenación del sacerdocio le colocaban unos canastos. Y en esos canastos le daban pan. El pan es simbología de la palabra de Dios. Mi canasto como pastor es mi corazón. ¿Y sabe qué es lo que debo atesorar yo como pastor? La palabra de Dios. Punto. Que la Biblia dice en Josué 1:8 que meditamos en su palabra y ella nos prosperará en todo lo que hagamos. Es otra cosa, pero si la prosperidad no viene, yo soy rico, la palabra de Dios, ella me prospera, me sostiene, me da testimonio de Cristo, me abre las puertas de la vida eterna. Abundados en su palabra, ¿me hago entender? ¿Y cómo puedo yo enseñarle a usted si yo no tengo el canasto lleno? ¿Cómo le puedo dar pan? Porque la palabra pastor es de pastear. Tengo que tener el canasto lleno. Ah, pero pastor, eso es para usted. Y si estoy diciendo que usted es sacerdote de la casa y en su canasto no hay sino ratones y pleitos y contiendas, ¿qué le puede dar a sus hijos? Sí, me hago entender, los chinitos están muriéndose de hambre espiritualmente. Da vergüenza. Discúlpeme. Entonces en el canasto le colocaban unos panes para que el pueblo fuera impartido de lo que dan. Pero si usted tiene las manos partidas, usted no puede recibir. La Biblia dice, el que da un vaso de agua a un profeta, recompensa del profeta tiene. ¿Usted sabe cuál es la recompensa del profeta? ¿Cómo abunda Dios a un profeta? Dándole palabra. ¿Cómo abunda Dios a un pastor? Cambiando el corazón y volviendo más pastoral. ¿Cómo abunda el Señor a un maestro? Dándole palabra. ¿Cuál es la recompensa de una persona de pronto? Yo soy pastor maestro. Si yo crezco, tengo que crecer en palabra. Y entre más tengo, más doy. ¿Sí me hago entender? Pero cuando usted está mocho, no puede dar. Hay muchas personas que están mochas en la iglesia, son defectuosos. Yo quiero ser fiel en servir. Pero ¿en qué vas a servir si no tienes lo elemental que es arrepentirte de tus pecados, dejar ese bandido que te está apartando del Señor, que te está invitando a una ducha de agua caliente y tú eres el pollo? No puedes recibir nada. ¿Sí me hago entender? No puedo ser fiel porque no estoy habilitado por la palabra de Dios para la fidelidad. Dios no me va a confiar millones si soy infiel con lo poco. Si un poquito de 3 monedas me apartan de su misericordia, de su gracia, de congregarme, de leer la Biblia, de apartar tiempo para Él, no voy a poder crecer nunca. Dios no confía grandes cosas a personas infieles. El que es mocho, que las manos quebradas, no tiene pan para dar y vive en hambre él y vive en hambre los que tienen alrededor. Incluye su rostro, ya no podemos avanzar más. Padre, en el nombre de Cristo, te suplico que nos ayudes a serte fiel. Perdónanos nuestras infidelidades. Perdóname porque de pronto yo he sido sacerdote defectuoso en mi casa. Perdóname porque he echado mano de tantas cosas para distraer en la iglesia.
que las personas vienen y van, pero no son fundamentadas, Señor, cimentadas en tu palabra, de tal manera que cambien ellos y sus generaciones. De pronto somos herederos de maldición, de pronto en mi canasto no hay pan para dar. Perdóname, Dios. Lávame más y más de mi maldad y enséñame a serte fiel, Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Ya ha avanzado mucho el tiempo. Dios me les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. La Biblia dice: cada uno de como haya propuesto en el corazón. Si usted ha propuesto ofrenda para esta casa de oración, lo puede hacer allá en ese baulito. Dios me les bendiga grandemente.